Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Signos Diario Musical. Arrancamos el universo de Tierra Divina de Jimena Gónic, justo con la canción que abre, se llama Chocolate, y que literal es un universo, no solamente tiene este delivery musical, sino hay por ahí imágenes, todo un concepto, y nos da muchísimo gusto que está Jimena con nosotros. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Vos? Bien, todo bien, todo bien. Muchas gracias. Te decía que emocionado de conocerte. Por supuesto, el hecho de entrarle a tu música es muy particular, pero también te conocimos un poco más en una serie cuando estábamos casi encerrados, que fue compartías un disco al día y pues permitía, pues no sé, ver como tu approach hacia la música, ¿no? Porque pues eso era, ¿qué era lo que te llamaba la atención a ti de un disco? Sí. Esa fue como una pequeña militancia mía hacia la música, hacia lo que me mantiene viva, no sé. Claro. Y también un poco querer compartir eso, ¿no? En este mundo donde pasa todo tan rápido, donde hay tantas cosas para ya no sabes por dónde empezar. Quizás mi ganas con eso del disco por día fue bueno. No sabes por dónde empezar, quizás puedes empezar por acá. Es una pequeña guía introductoria a la música, a distintos géneros. Esa era un poco la idea, ¿no? Como presentar un abanico y saber que las personas que quizás viven de otra cosa, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos todo el tiempo en contacto con la música. Claro. Y quizás sabemos, ¿no? Qué escuchar cuando... Yo sé qué escuchar cuando estoy triste, qué escuchar cuando quiero hacer una comida, qué escuchar cuando estoy feliz. Como que voy moldeando un poco mis emociones o eso en relación a la música que elijo poner. Y hay personas que quizás se dedican a otra cosa y no saben, ¿no? Totalmente. Entonces, para mí es re importante saber qué música te genera qué cosas para vivir una mejor vida, ¿no? Totalmente, ¿no? La música como medicina. La música total. Y esa serie como saber la dosis. La dosis de esa medicina para el día a día. Eso está buenísimo. Oye, pero está increíble que estás tocando en México. Ya tocaste en el Foro del Tejedor. Haces todavía una fecha el 21 ya en Guadalajara. Y dentro de las reseñas que estaba viendo con respecto al concierto, había una de Gigi que decía... un artista con algo que decir. Y eso me pareció brutal porque eso siento, ¿no? Que no sé, ustedes se deciden hacerse artistas, músicos, porque hay algo que decir. ¿Te ocurrió eso? El tener un mensaje para dar, o que a lo mejor tu vínculo con la música era tu medio de comunicación. Platícanos un poco sobre el origen del proyecto tal cual musical. Sí, para mí el arte es uno solo, ¿no? Uno es artista y después se encuentran en distintas disciplinas las maneras de decir lo que uno quiere decir. También lo encuentro mucho en la imagen. Yo vengo del palo del teatro, eso estudié en la universidad, siempre me formé con la música de manera particular. Entonces encuentro en los discursos distintas maneras de decir lo que quiero decir. Creo que eso es lo que mueve un poco lo que hago, lo que quiero decir, lo que pienso, lo que siento, y lo expreso de esa manera en la música, y de otra manera retórica quizás en las imágenes. Son lenguajes que se complementan, que se oponen, y que cada uno puede dar un mensaje diferente. Claro. Oye, y por más que tenga un par de años el Tierra Divina, pues creo que es esto, ¿no? La combinación como de un montón de medios para expresarte. Sí. ¿Te acuerdas cuál fue el detonador? ¿Cuál fue el trigger del mundo, del universo Tierra Divina? Bueno... Tierra Divina es como termina siendo un concepto que ya venía desarrollando en el primer disco, ¿no? El primer disco que saco en el 2022, que se llama Romantic, habla un poco de la descomposición de la idea del romance, ¿no? En definitiva sería la desilusión de las expectativas, la muerte del héroe, ¿no? Como cuando dejamos de ver a nuestros padres como héroe, cuando dejamos de ver a la vida como algo romántico, ¿no? Sino encontrarse con la belleza de la descomposición de las cosas, que es la naturaleza viva.
Las plantas se mueren porque en algún momento estuvieron vivas, y si no quisieras que eso suceda, quizás deberías tener plantas de plástico, ¿no? Es como aceptar que forma parte de la vida. Entonces, y Romántica habla un poco de eso, de una manera quizás un poco más prematura, más joven, yo escribiendo ese disco en medio de la pandemia. Y en Tierra Divina llevo un poco más a fondo esta misma idea, este concepto de, bueno, la Tierra real no cumple con mis expectativas. ¿Qué pasa si me voy a esta Tierra Divina imaginaria? Esta Tierra Divina que nos plantean desde chicos, quizás en la religión, este lugar utópico donde todo es perfecto, pero hay un problema y que la única manera de llegar ahí es estando muerto, ¿no? Entonces, ¿dónde está la paz? ¿Dónde está ese mundo perfecto? Como ¿hacia dónde vamos como mundo? ¿Y cuál es mi tierra divina? Un poco pensar en esa idea de, frente a un mundo que no cumple las expectativas, me iré a una tierra divina y a ver ¿qué es para mí la tierra divina? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, no? Entonces, esa es bastante un poco más surrealista la idea de ese disco, y todo con un sonido muy pop también, porque para mí tenía algo de eso, ¿no? La tierra divina tiene que sonar hi-fi. me encanta esa Tierra Divina, sí. ¿No? Entonces, bueno, tiene que sonar hi-fi la Tierra Divina. Y entonces, un poco la idea del disco es proponer un viaje frente, ¿no? A comenzar en un mundo real de una persona que fantasea, ¿no? Chocolate justo estaba sonando. Tener esta persona que tiene una fábrica, algo quizás que vale la pena comentar. Hay un dicho, chocolate nace de un refrán, no de un chocolate. En Argentina tenemos un refrán que es chocolate por la noticia, que es cuando algo te desilusiona y no es sorpresa, ¿no? Uy. Chocolate por la noticia, no sé, fulano llegó tarde. Chocolate por la noticia, siempre lo hace, ¿no? Claro. Eso, de ahí viene, ¿no? El argumento de esa letra, esa historia. Entonces, esta persona que, bueno, tiene una fábrica de chocolate y está en quiebra y dice, bueno, chocolate en notición, ¿no? En vez de chocolate por la noticia, chocolate notición, me estoy fundiendo, mi vida se está fundiendo, y como un chocolate, ¿no? Que se derrite, claro, que se funde con el calor. Nada, hay un poco ahí de ese juego de palabras que para mí es divertido, ¿no? Tratar de no ser tan literal a veces. Y bueno, frente a ese mundo que no está saliendo para nada bien, agarrar el auto y prender el motor y irse lejos muy rápido. Y bueno, y ahí en ese auto pasa algo, y esta persona va a esa tierra divina con la que fantaseaba en esta primer canción, ¿no? Porque en Chocolate fantaseaba con que era Willy Wonka. Claro, sí, lo vemos aquí. Claro, en medio de la quiebra fantaseaba con que es Willy Wonka. Esta persona está muy mal, ¿viste? Ya no puede ni afrontar la realidad, que su único refugio es la imaginación. Y bueno, y ahí se propone como esta persona, bueno, tiene un accidente en uno de los videos y se va a esta tierra divina que termina siendo un limbo. Entonces, después es ver si esta persona se queda ahí en esa tierra divina perfecta, pero muerta, claro, pero ¿no? Ya no real, o si vuelve a la tierra real a ver qué pasa a solucionar sus problemas. Viene un poco, ese es un poco el argumento de ese disco. Del disco, está brutal, está buenísimo. No sé por qué me vino ahorita a la cabeza como tu contexto para crearlo. Si de pronto era tú en tu cuarto, escribiendo, cotejándolo con alguien, acompañándolo con algún libro, acompañándole con alguna obra de teatro, algo que de alguna forma fuera nutriendo, ¿no? ¿Cómo era ese contexto de gestación de esta Tierra Divina? Bueno, el disco lo empieza a componer post-pandemia, entonces tiene algo de eso, ¿no? El primer disco full pandemia, y el segundo disco ya después de la pandemia, después de salir, hay algo de esta desilusión del mundo que parece no tener solución. Ya está, el mundo está roto. Sí, salimos de la pandemia, pero no salimos. Claro, realidad, ¿no? Salimos de una pandemia, pero veo que el mundo está roto, y ¿qué hago? ¿Cómo habito este lugar que me incomoda? Y con esa contradicción de que yo soy una persona que ama la vida también.
pero odio el mundo. Tengo días donde amo el mundo y días donde lo odio y bueno, es tratar de hacer algo con eso para quizás tener un propósito, no sé. Bien. Y sí, yo como leo, trato. Cada vez se me hace más difícil, pero trato de leer bastante, de estar ahí llenando el estanque. Sí. Me encanta cómo lo dices. Musicalmente, si esa Tierra Divina a lo mejor... Perdón, pero ahora que me preguntás, sí me acuerdo, hubo una serie que vi y que creo que este fue como un detonante, que se llama The Good Place. The God's Place. No sé si es The Good Place o The God's Place. Claro, como este lugar que era el cielo. Pero en realidad, bueno, no lo quiero spoilear a la gente, ¿no? Pero yo me había dado cuenta apenas empezó que al final, que en realidad era el infierno. Era todo era de cartón, ¿viste? Y me parecía muy interesante ese concepto. Creo que fue una serie esa The Good Place. Creo que fue una serie que vi en un momento de mi vida y me quedó como resonando esa idea. Sí, también, qué sé yo, todo, la literatura siempre está dando vueltas. Hay una de mis primeras canciones, se llama Life in Beta, también hablo de esto mismo, siempre termino hablando de lo mismo porque creo que es lo que más me atraviesa. Ese concepto nace de un libro que estaba leyendo, bueno, de Calderón de la Barca. Un libro, papiro, más o menos, claro. Que habla de esta vida efímera y a mí me flashaba mucho, me llamaba mucho la atención estar leyendo algo del 1600 y decir, parece que él se escribió ayer esto. No puede ser como seguimos viviendo así. ¿Cómo hemos logrado llegar hasta acá, ¿Cómo llegamos? ¿No evolucionamos? Sí, totalmente. Musicalmente, ¿cómo fue ese llamado? Porque a lo mejor esa Tierra Divina, como la imaginabas, era... hi-fi, ¿no? Sí. Pop. Super pop, sí. No sé, tenías instrumentos a la mano y los ibas sumando, ibas generando a lo mejor estas capas para la canción. O a lo mejor eran melodías que tú buscabas ya el instrumento. ¿Cómo fue eso? ¿Tenerlo a la mano o más ir a buscarlo? Sí, la composición en general siempre viene de la canción. Pero a veces me pongo consignas para no perderme en lo infinito de las posibilidades. Bien. Por ejemplo, Toda la Venta nace, que es la segunda canción del disco. Yo ya sabía que quería hacer un álbum con un sonido de pop de los 80 y también sentía que empataba muy bien con este concepto, como de alguna manera evolucionar en el sonido de mi primer disco. No evolucionar en un sentido de mejor, sino de diferente, hacia otro lado. Sí. El primer disco es bastante más orgánico, más soul, más R&B, pero tiene una canción bastante pop que es Romantic, que es como la que lleva el nombre del disco. Y la idea del segundo disco, bueno, es agarrar de esa canción y llevarla más profundo, como llevar esa canción pop a algo, a todo un disco, que todo un disco esté dando vueltas en este tipo de música y todavía con un sonido más popero. Entonces, nada, me la pasé escuchando toda la música vida y por haber de los 80. Sí, y como empecé a armar playlists y a tomar ciertas referencias y decir, bueno, esta canción quiero que tenga esta referencia. Por ejemplo, Chocolate agarra mucho a Thriller, ¿viste? Ese pop ochentero medio maximalista, muy funk, con sintetizadores y capas y capas y capas y muchas partes. Tiene como 4 partes la canción, en parte A, parte B, parte C, parte D, como y que lo que mande sea la historia, ¿no? Y después la segunda canción, Toda la Venta, es más canción, es más reducida su estructura, tiene parte A, parte B y parte C. Y esa tomé de referencia, por ejemplo, algo que me gustaba mucho que hacía Bowie, esta canción que hace pam, 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 que hace el que yo... Esa fue como mi primera referencia, que está en el disco Let's Dance, que es el disco más popero. Bowie es mi artista referente, ¿no? Y tiene este disco Let's Dance, que es súper popero y a mí me encanta. Bowie nuevamente mostrando
sí, puedo hacer, ser experimental y ser pop claro, y voy a ser genial en todo lo que puedo haga. hacer todo al máximo claro. y bien. Entonces agarré una de esas canciones. Me gustaba una ñoñada de cómo llegaba al acorde, llegaba por semitonos. Me pareció divertido eso y como que lo copié para solamente eso, partí para decir, ay, sea pam, 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 como ir por la nota anterior para llegar al acorde. Y bueno, y ahí sale la segunda canción, la tercera tiene un sonido como más de The Cure, pero sigue sonando pop. Yo tampoco quería que sea una mezcla loca de cosas, sino como, bueno, que cada canción también pueda ser un posible single, ¿no? Apuntar capaz a un álbum corto, pero bueno, no me gusta a mí poner canciones de relleno. Entonces, bueno, esa fue un poquito la búsqueda. Después, las dos canciones que suceden en la Tierra Divina, yo sabía que tenían que ser especiales. Ninguna canción se llama Tierra Divina, pero las dos canciones que ocurren en la Tierra Divina... Es una obviedad, o sea, que está claro, en el clímax, digamos. Claro, y las dos canciones que suceden en esa Tierra Divina son las únicas que nombran la palabra Tierra Divina, que es Nuestra Fantasía y Volar en Limusina. Y Volar en Limusina quizás creo que es como una de mis canciones favoritas del disco, porque yo quería, bueno, esto es algo que intento siempre cada vez que hago una canción de funk o algo así. Yo quería que sea una canción de funk y que critique al mundo, ¿no? Como tomar a mi mayor referente en eso, que es Sly Stone, y bueno, y decir... yo creo que los seres humanos estamos llenos de contradicciones. Entonces, para mí es absurdo quejarse del mundo y sonar enojado. Es como redundante. Me parece más divertido quejarme del mundo y sonar, y que todos sean acordes mayores, y sonar súper alegre, y que te engañe el sonido. Creo que es más parecido a cómo somos como seres humanos. Totalmente eso. Contradictorios. Entonces, Volar en Limusina, yo quería que sea una canción de crítica del mundo, pero que sea alegre, y bueno, y llegué a ese lugar donde es justamente esa canción como climática. Si no se llamara Volar en Limusina, esa se llamaría Tierra Divina, porque es como la homónima del disco, claro, que propone esta llegada de la limusina y volar en limusina a otro reino donde no reina la ruina. Un poco habla de eso la canción, y se llega a la Tierra Divina y llevando en smoking, y están todos mis ídolos, y está Gardel, Michael Jackson, Luis Alberto Spinetta, pero en el videoclip es Luis Miguel. Entonces es como muy gracioso. Me parece divertido, no sé. Si ya... No, hay gozo total en cómo lo armaste, ¿no? Sí, en todo lo que involucraste. Y bueno, y después como tiene como esta, bueno, como te comentaba, Nuestra Fantasía, que sí tiene un sample de una de mis canciones favoritas, también de los 80, que no lo puedo comentar porque no pedí autorización. Pero también quizás esta es otra de mis canciones favoritas, como más con una armonía también muy jazz. Y bueno, y con un final de disco también nuevamente como muy ochentero, pero balada. Esas canciones así medio lentas de The Cars, todo fue teniendo como ciertas referencias, y bueno, y ante todo con este trabajo aprendí un montón, indagué muchísimo sobre la música de esa década, y me fascina, a mí me fascina el pop en general, pero sobre todo el pop de los 80, como no sé... reniega de la riqueza musical y se sigue siendo pop y accesible sin ser pijotero, sin ser amarrete con las armonías, que es lo que a veces pasa para mí con la música hoy en día. Totalmente. Es muy amarrete. Sí, denos más. Denos más, claro. Me aburrí a los 30 segundos que escuché la misma vuelta de acorde lupeada. Sí. Sí me prendió la primera vez, pero la segunda a lo mejor ya menos. Oye, qué trabajo, o sea, generaste un universo nuevo totalmente, ¿no? Una metodología Gonic, digamos, ¿no? Eso está muy bueno. Mencionaste a Luis y mencionaste a Gardel, y al escuchar tus referencias a lo mejor en las otras canciones,
pensaba, ¿cómo no se te metió, a lo mejor como a Marilina? O sea, pienso un poco en el disco más reciente, que también está molesta con cierta situación y regresó a lo mejor a cierta música de los 80s. Sí. Pero regresó al Charlie, ¿no? A lo mejor suena como un clics modernos de ese Charlie. ¿A ti se te metió algo argento, así, argentino? Creo que mi argentinidad siempre está en mi forma de hablar, en jamás entregar mi yo por un tú. O, digo, un vos por un tú o un yo por un... Sí, y yo no sé, como... creo que está un poco más... Bueno, en una de mis canciones, en nuestra fantasía, digo... evoco al tango de alguna manera sin ir a la música, digo, sin contacto te escucho en un tango, que para mí es algo también como muy nuestro, ¿no? Como de escuchar tango y escuchar a alguien más en un tango, ¿no? Yo escucho un tango y escucho a mis abuelos, pese a que no esté su voz ahí, ¿no? Lo que evoca en nuestro inconsciente colectivo, quizás un tango. Y a nivel música, quizás está más en mi primer disco, mi argentinidad. En Romantic es una canción pop, pero que tiene un tango en el medio y que, digo, prende la llama, amor, que con la yerba voy. Y uno podría pensar que hablo de la marihuana, pero también es prender la llama, poner la pava, ¿no? Totalmente. Que voy con la yerba mate. Y hay juegos de palabras que pueden ser divertidos para algunas personas. No, pero ahí está la argentinidad, ¿no? Sí, y mi manera de hablar, creo que está ahí lo argentino. Me encanta nuestra forma, mi forma de hablar, me encanta la forma de hablar de otras personas. Todo se vuelve a veces muy caribeño y la realidad es que no sé, no es tan nuestro eso a veces, ¿viste? Claro, sí, no, totalmente. Déjame decirte que eso lo celebramos aquí, Yoshi no me dejará mentir. Cuando hay esta argentinidad en la forma en el storytelling, en la forma de resaltar ciertas palabras, aquí lo celebramos, ¿no? Es como, hace como que te pone en un estado muy particular. Sí, también en el videoclip de Volar en Limusina es como que llega, viste, digo una cosa que es la bandera no habla inglés, porque es como ese recuerdo de, bueno, llegar a la luna con la bandera inglesa. Entonces, bueno, yo llego a la tierra divina y pongo la bandera argentina en el videoclip. Entonces, es divertido. Al fin y al cabo son cosas que uno hace para divertirse, ¿no? Nada más ni nada menos, no sé. Oye, yo lo estoy viendo en este momento como a lo mejor una complejidad, el girar actualmente, en el sentido de tienes este universo tan claro, tienes Romantic, lo haces en vivo cronológicamente. ¿Cómo haces esa entrega, digamos, del en vivo? No, en el vivo es como todo este mundo quizás más audiovisual, quizás todavía... que era una cuestión presupuestaria, te diría. Claro, sí, día de mañana, cuando pueda hacer lo que quiera, voy a hacer lo que quiera, pero me haré un gran musical, quizás. Bien. Sí, me encantan. Pero hoy por hoy dejo que manden las canciones y armar un poco el setlist en base a eso. Bueno, vamos a arrancar con 3 canciones al hilo fuertes, con unas baterías similares, entonces arrancamos con Tierra Divina, después en el momento metemos una parte más soul, que entonces enganchan todas las canciones del primer disco, como una parte más ñoña, más yacera, y después volvemos a cerrar con un final fuerte y suele terminar dándose que abrimos y cerramos con el último disco, pero porque es mucho más fuerte las baterías y todo, y el otro disco está como en la mitad. Pero bueno, he hecho esta cuestión conceptual en la presentación del disco allá en Argentina, que me encantaría hacerla acá. Pero bueno, necesito muchas personas para que eso pase. Bueno, estás viajando con tu banda, que aéreos. Está bueno. Sí, total. Ya hacer 3 es un montón, sí, imagínate. ¿Allá en dónde lo hiciste? En La Tangente. Ah, qué bien, sí. Un espacio muy, muy hermoso que, ante todo, lo que yo más busco es que suene bien, y suena bien. Entonces es muy, muy linda la experiencia de ir a ver un show ahí.
Estuvo muy linda esa presentación. Palermo, ¿no? Sí, ahí en Palermo. ¿Conoces Buenísimo. Buenos Aires? Sí. Bueno. La Tangente no, pero pues en el bucket list está. Estaría buenísimo ver esto, ¿no? Una pieza conceptual, más allá del concierto. Sí, ¿no? Toda la presentación fue conceptual. Yo quería que la gente entre a la Tierra Divina. Entonces, bueno, armamos un poquito todo ese mundo. La Tierra Divina, yo tengo una doble en los videoclips, entonces tengo una amiga que se parece mucho a mí, así que después te voy a mandar unas fotos por bien. Si las querés ponchar o ver. Sí. Entonces ella recibía a la gente con el hombre disco, que son estos dos personajes que están en la Tierra Divina, que no se sabe bien quiénes son y por qué están ahí, pero están ahí como comandando, cuidando o traccionando para que más personas lleguen a esa Tierra Divina, ¿no? A la muerte. Claro. Entonces, ¿qué es? ¿Es el cielo? ¿Es el infierno? ¿Cómo quiénes son estas personas? Y hay un poco de eso. Y bueno, y después está todo el show que si bien hay una historia y suceden mil cosas, lo que más manda para mí es la música y las canciones, que eso siempre tiene... Eso no puede opacar nada más. Porque al fin y al cabo, si bien meto mil cosas, no deja de ser un proyecto musical y bueno, también está bueno a veces tener un poco claros los focos, porque pero también darse loco. ese espacio a las locuras, ¿no? O sea, porque por ejemplo yo no me imaginaría cómo son esos personajes que están en ese lugar que no es ni la tierra ni el infierno, sino es la divina, la tierra divina, ¿no? Sí, la tierra. Entonces eso está buenísimo. Sí, hay algo muy propio, ¿no? Como yo me armé mi tierra divina, entonces claro, ¿cuál sería la tuya? Bien, qué joya eso. Se vino a la cabeza cuando Piti hizo la locura esta de las hormigas que se apoderaron del planeta. Sí, el Piti Álvarez. Piti Álvarez, sí, exactamente. Me encanta. Entonces, otro día en el planeta Tierra. Exactamente. Sí, me encanta, es uno de mis discos favoritos. Me imaginé una situación muy particular, ¿no? Eso es brutal. Jimena, pues muchísimas gracias por compartirlo. Gracias por en esta visita a México venir a Signos. Y el próximo viernes en Guadalajara. Sí, nos quedan estas fechas de mi música aquí, que es el 21 en Guadalajara, el 25 en Puebla. Bien. Y se acaba de sumar una más que es gratuita, el 24 acá en Ciudad de México. Una pequeña despedida. Uy, buenísimo. Así que he subido ahí un reel contando, en realidad un reel donde estoy pasando música, pero pongo todas las fechas, pero luego voy a subir una historia bien contándola. Perfecto, pero es Ciudad de México, lunes 24 aquí, en la Ciudad de México. Sí. Buenísimo. Sí, quizás es algo más acústico, no como el foro, es más bien algo más descontracturado, medio como para despedirnos y ya. Pero va a estar bueno, que sea un hasta luego, ¿no? Sí, hasta luego, por supuesto. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. No, a ti. Cerremos con una canción más. ¿Qué te gustaría que sonara? Puede ser Nuestra Fantasía. Es una muy linda canción. Perfecto. Pues es Jimena Gónic, es de Tierra Divina y esto es Signos Diario Musical.